Bien, buenos días. Hoy viernes de Dolores, pues he hecho una reflexión porque he escuchado decir a un rabino, que a Moisés le había faltado un proceso para ser el Mesías, que es la redención del mundo. Entonces le ha dicho el sacrificio redentor, o perfecto. El servicio de Cristo es suficiente para redimirnos de todo pecado y maldad. Y Él es el único, no hay otro. ¿Por qué? Lo voy a explicar. La sangre de Cristo es poder, porque representa la sangre del propio Padre Creador. No hay ningún tipo de amor en la tierra como el de una madre. Por eso, y solo por eso, hemos de dar nuestra gratitud permanente y eterna a la siempre Madre María, Madre de Jesús, por permitir que viniera a este mundo un ser como Él. Hoy para mí, personalmente, es un día pleno de oración y reflexión, cuando todo el mundo está en plena ebullición de fiesta, de descanso bien merecido, en busca de la paz deseada. Creo que es interesante hacer una reflexión personal y compromiso con uno mismo. Este mundo de ilusión siempre nos defrauda, siempre nos deja con ganas de más. Pues nuestra mente ilusoria tiene objetivos, sobre todo también nuestro ego, de felicidad, que siempre son inalcanzables. Y digo esto por propia experiencia, porque yo también me he ido de vacaciones muchas veces con mis hijos, mi familia, y a veces ha sido un desastre, ¿no? Por eso un consejo para estas mini vacaciones para todo el mundo. Lo que te suceda, vívelo con aceptación y disfruta de lo que tienes en el momento presente. Disfruta de cada momento que tengas, del sol, del aire, del agua, de la cerveza, de la comida, de la compañía. ¿Por qué os digo esto? Pues porque hay que reflexionar sobre las vivencias de la vida, porque hay que reflexionar sobre en cada momento de lo que uno está buscando, lo que uno tiene. Y el otro día me quedé flipando a colores cuando escuché a un maestro para mí es un maestro, y lo sigue siendo, aunque haya dicho esto, de Cábala, decir con una determinación absoluta que a Moisés le faltó un proceso para ser el Mesías, la redención del mundo. Que él no veía la redención del mundo por ninguna parte, que hoy había hambre, necesidades, falta de salud y guerras, tal como había antes, por lo tanto no había habido redención. Eso es lo que dijo. Pero yo tengo que decir algo al respecto. A mí no me achanta a nadie, por muy maestro que sea, lo siento, pero no puedo estar de acuerdo con él. Si mis creencias son ciertas o no, no lo sé, pero puedo afirmar sin lugar a dudas que fue un judío israelita de la casta del rey David quien ha traído la redención al mundo en el que vivimos. Sí, ha traído la redención, la trajo la redención al mundo en el que vivimos. Y yo pienso que la Cábala es una información que nos permite verlo así. Y así lo creemos millones de cristianos en este mundo, que seguimos la espiritualidad manifestada por Jesús con su muerte y resurrección. Yo me llamo cristiano porque creo en Cristo. No hay mayor entrega que dar una parte tuya almacenada en el corazón como pago de algo que se supone que debes equilibrar, que vamos a compensar, que queremos compensar. ¿Pero qué dice? No te entiendo, Joaquín, me parece muy bien. Ahora lo comprenderás cuando lo explique un poco más. Dios Padre, Padre de Jesús, en su inefable sabiduría y conocimiento, siempre supo que el ser humano lo defraudaría, porque Él era todo sabiduría y conocimiento. Sabía que cuando quedara Adán, Él iba a caer en el árbol del bien y del mal, le iba a caer en esa experiencia de densa, de absoluta ignorancia. Pero quiso experimentarlo también con nosotros, la aventura de estar dentro de nosotros, estar dentro de Él, dentro de nosotros. Para eso nos dio esa chispa de Espíritu Santo, de Seña, que llevamos en nuestra alma. Desde ese momento, la vida ha sido un error detrás de otro. Nos hemos subido en la oscuridad, hemos caído aquí abajo, en ignorancia más completa, separación total unos de otros, separación del Padre, del origen. Entonces,
Continuemos. En esa separación continua hemos pasado miles de años y vidas experimentando el dolor y la pérdida de conexión con Él. Hoy, ahora, en el tercer día, un día es como 1000 años, retomamos gracias a la entrega que hace el Padre al mundo de su propia sangre y carne, su Hijo, su único Hijo, el Cristo. A cambio de equilibrar la parte de pérdida que ha tenido que pasar el ser humano por su separación, Él la compensa con la entrega del Hijo a este mundo. Y esto lo hace para decirle al mundo que esté preparado, porque la famosa redención se va a dar ahora, en este momento. ¿Cómo? Por la propia presencia de Cristo, el unigénito dentro de nosotros. Cada ser humano porta en su interior el modelo traído por Jesús, el Cristo, el Mesías, y lo va a activar en su interior el número que cumple el requisito para despertar a toda la humanidad. Y entonces Él vendrá, la famosa parusía se cumplirá, lo vamos a ver todos y cada uno de los que creemos en Él. No es una ilusión, no es un deseo, no es un acto de fe, es una realidad que muchos veremos desde nuestro espíritu eterno. ¿Por qué? ¿Por qué ha hecho esto? ¿Por qué, Padre Creador, nos ha entregado parte de Él? Pues no lo sabemos, ¿no? Yo no entiendo nada. Hay gente que no lo entiende, como este maestro, no lo entiende. Los propios ángeles a mí me han dicho que no entienden qué hacemos aquí. Si ellos se opusieron a que Dios nos creara, el Padre que Dios nos creara, porque éramos capaces de destruir el universo que había creado Él. Fijaros bien lo que nos dijo. Entonces, que Él, en su máxima misericordia, nos entrega a su propia sangre, su propia carne, su propio cuerpo, su propio espíritu, para que, negándose a sí mismo, Jesús, Cristo, y muriendo en la cruz, equilibre la cantidad de animalaje que hemos hecho durante esos tiempos de oscuridad, ¿no? Desde aquí no tengo más que decir una sola cosa. Gracias, Padre, por tu misericordia con nosotros, por tu comprensión con nosotros, por tu amor inmerecido, porque nos hemos portado como verdaderos animales y bestias. Solo brota de mi interior sentimiento de agradecimiento y el deseo de encontrarme contigo algún día de nuevo y darte las gracias personalmente. Gracias, gracias, gracias. Mis maestros siempre me han dicho que el último escalón que debe ser superado por uno mismo es la soberbia de creer que uno lo sabe todo. Para mí, la Cábala es un camino espiritual totalmente libre, y así lo he entendido. Y no hace más que confirmar la inteligencia divina que siempre ha estado con el ser humano, esperándolo, ayudándolo, asistiéndolo. Pero también digo que con los años de experiencia vividos, que no es el único camino de conexión con el Padre. Y Dios es mucho más versátil, que es mucho más creativo, que es mucho más que definir un solo camino para alcanzar el umbral del amor necesario para conectarse con Él. De ahí la frase de Jesús: amaros los unos a los otros como yo os he amado. No hay mejor amigo que aquel que ama al otro como a sí mismo. No tengo que decir nada más que deciros sobre las bendiciones. Y aquí tengo unas referencias que me han dejado, es que me las dieron anoche, hablando de esto. Un testimonio de un judío, Jonathan Kahn, sobre el Mesías Yeshua, que lo vio cuando estaba a punto de ser atropellado por un tren en su coche. Luego, un científico judío, James Tour, que es súper conocido a nivel mundial, y explica cómo descubrió al Mesías Yeshua. Y haga una referencia a lo que está escrito, a los documentos que están escritos, a los evangelios del Nuevo Testamento, que los judíos hablan de la Torá, del Antiguo Testamento, pero no hablan poco, porque hay pocos que sepan lo que tienen que decir. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar, sino para que el mundo sea salvado por Él. Y yo os digo una cosa, en esta frase, que es de San Juan, el evangelista San Juan, solo debéis sustituir mundo por el ser humano. Y leedlo y comprenderéis lo que he dicho.
Porque de tal manera amó Dios al ser humano, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo, al ser humano, para condenar, para juzgar, sino para que el ser humano sea salvado por él. Mi Padre y yo somos lo mismo, dice Jesús. Saca tú tus conclusiones. Si Padre no dio su sangre y su cuerpo, lo más preciado para él. Yo tengo que decir que todo está escrito y dicho. Cuando lees lo que dice la Biblia, se entiende mejor. Ahora entienden mejor. Lo comprenden mejor. Hay un movimiento energético, hay un movimiento de despertar. Hay una luz, una vibración que te hace ver con claridad todo. Yo traje el año pasado a un señor que se llama Johanan, que tiene esta línea de vídeos en YouTube, se llama Kabbalah Yeshua, que lo elegí porque él es uno de los pocos que habla de Yeshua, de Jesús, como el Mesías, y analiza al Mesías desde el punto de vista de Jesús y la Kabbalah. Ahí tenéis enlace a su canal. Vale la pena porque tiene muchísimos cursos, muchísimas conferencias. Dice, en eso que todo está escrito, dice: no os dejéis engañar por los que vienen a deciros el reino está aquí o el reino está allí, ya que el reino de mi Padre no concierne a las cosas visibles y materiales. Toma castaña. No concierne a las cosas visibles y materiales. Este reino está ya en vosotros. Ya que si el alma de un hombre es instruida y conducida por el Espíritu de Dios divino, ya se encuentra en realidad en el reino de los cielos. Ese reino de Dios es rectitud, paz y alegría en el Santo Espíritu Divino, en el Séquina. O sea, sin palabras, no tengo que decir nada. Dice Jesús: he venido a proclamar el establecimiento del reino del Padre. He venido a proclamar el establecimiento del reino del Padre, ha dicho. En este reino se encontrarán juntas las almas de los judíos y de los gentiles, la de los pobres, la de los hombres libres y la de los esclavos, ya que mi Padre no hace distinción entre las personas. Su amor y su misericordia se extienden sobre todos los seres humanos. Y ahora os digo una cosa: Israel es el mundo y contiene a judíos, a gentiles, a pobres, a hombres libres, a esclavos, a todos los seres que quieran vivir en ese reino. Bien, pues para aclararlo todavía más, Jesús dice: en el reino del Padre no habrá ni judíos ni gentiles, sino solamente los que buscan la perfección, sirviendo. Los que buscan la perfección. ¿Qué es la perfección? Sirviendo. La perfección es aceptar la voluntad de mi Padre, haciendo lo que Él manda. Ya que declaro que quien quisiera ser grande en el reino de mi Padre debe primero convertirse en el seguidor de todos. Si consentís en servir a vuestros semejantes, os reuniréis conmigo en mi reino, del mismo modo que yo me reuniré pronto con mi Padre en su reino por haber servido en la semejanza de una criatura. ¿Quién era esa criatura? Por haber servido en la semejanza de una criatura determinada del universo. ¿Quién era esa criatura? Adán, el ser humano. Está todo escrito y todo dicho, de verdad, que es muy complicado entenderlo. Antes, ahora está clarísimo. Los judíos saben que estamos en una época mesiánica, en el tercer día de resurrección de Cristo, del Hijo de Dios, dentro de nosotros. Y que vendrá, que será real. Muchos dudan que sea real. Yo creo que será real, pero antes ha despertado entre nosotros en ese servicio a todos, a los demás. A Él le fue entregado por el Padre las llaves del reino, y Él lo tiene que traer y despertar. El león de Judá, rey David, pues uno de ellos, uno de su estirpe, ha traído la redención al mundo, tal como estaban escritos en las Sagradas Escrituras. Bien, yo he hablado de esto porque me ha asombrado mucho
no sé, es que detecté una cierta rabia, una cierta negación de que sea posible. Pero también me asombra que crea en el tiempo mesiánico, que esté abriendo mucha información, se está abriendo mucha información sobre la cábala que tenían oculta, sobre los rabinos que han recibido la información durante muchísimo tiempo, muchísimos miles de años, y que diga todavía esto, que a Moisés le faltó el proceso de redención de la humanidad, le falta. Pero si ya se ha hecho, para mí ya se ha hecho, para mí se está haciendo. Es que no es una redención que sea instantánea, es una redención que ha tardado 2 días, 2000 años, y en el tercero resucitó, se hizo presente. Y estamos en él, el tercer día. Vamos a verlo, vamos a vivirlo. No hay que esperar mucho. No hay que esperar mucho. Va a ser pronto. El tiempo que se nos da de espera es porque el Padre quiere que despertemos y volvamos a Él. Punto. Bien, pues que sirva esta reflexión para preparación de lo que vamos a hablar luego. ¿De acuerdo? Muchas gracias por escucharme, como siempre. Hasta otra.